los versos 11 al 18. Y vamos a volverlos a leer. La semana pasada estuvimos estudiando desde el versículo 11 hasta el 14. Hoy terminaremos del versículo 15 al 18. Y el tema de nuestra predicación, el título de nuestra predicación es la ofrenda eficaz por nuestros pecados. Y escuchen lo que dice la Escritura. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios oídos, que nunca pueden quitar los pecados. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque, versículo 14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y ya estuvimos hablando, para entrar en materia, acerca de cómo el Espíritu de Dios, a través del autor de los Hebreos, traza una serie de contrastes que se encuentran entre el sacrificio ofrecido por los sacerdotes de la línea de Aarón en el Antiguo Testamento. El autor de Hebreos lo contrasta con el único y eficaz sacrificio ofrecido por el Señor Jesucristo. Y él nos lleva entonces a considerar varios aspectos. En primer lugar, nos lleva a considerar el carácter definitivo del sacrificio de Cristo. Y como dice aquí la Escritura, con una sola ofrenda hizo perfectos. Bendito sea el nombre del Señor. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Mientras que, como estuvimos mirando, en la antigüedad los sacrificios eran celebrados cada día y era una tarea dispendiosa, era una tarea que fatigaba, demasiado fatigosa. Además de que los sacerdotes no tenían un solo momento de descanso. Y eso apunta justamente a la manera como el pecado no da tregua. El pecado está todo el tiempo al lado nuestro, todos los días, en todos los momentos, de tal manera que lo que hacían estos hombres era recordarles todos los días y a toda hora al pueblo sus pecados. Y ese sacrificio, si bien era un sacrificio que Dios había establecido y que era un sacrificio sustitutorio, en otras palabras, era una manera
tipológica en que Dios había diseñado para que el pecador no tuviese que ofrecer su propia vida, no tuviese que morir, porque esa es la premisa de la ley. El que peca debe morir para pagar ese pecado. Dios estableció entonces una muerte sustitutoria, no del oferente, no del pecador, sino que se ofrecía siempre una víctima idónea, pero inocente, que apuntaba a la persona de Cristo. Sin embargo, por la condición en que el hombre actúa muchas veces y que cambió sustancialmente la manera en que Dios había establecido estos sacrificios, Dios terminó aborreciendo ese tipo de sacrificios. Por una razón, y es lo que aún hoy en nuestros días a muchas personas les sucede, incluyendo dentro de la iglesia. No por los verdaderos creyentes, sino por aquellos que están dentro de la iglesia, pero que todavía no han nacido de nuevo. Y es que creen, están convencidos que esos sacrificios que ellos celebraban, compraban entonces el perdón, de tal manera que ellos creían que la deuda ya estaba saldada. Al ofrecer un animal y ser muerto y su sangre rociada, el pueblo judío terminó creyendo que esa era la manera en que ellos quedaban en paz con Dios y eran merecedores de todas las promesas que Dios había hecho. Cosa completamente ineficaz. Porque no es cierto. Hasta dónde nuestra mentalidad puede desviarse, aún teniendo una buena intención. Pero esa buena intención, con el paso de los días, se va degenerando de tal manera, y es lo que ustedes y yo podemos observar en la vida de muchos creyentes, en que su fe, su cristianismo es solo un cristianismo de formas, un cristianismo externo, de ritos, hábitos y costumbres dentro del templo, y ellos consideran que eso es suficiente para aplacar la ira de Dios y hacerles merecedores de toda la gracia, el perdón y las promesas de Dios, y por ende la vida eterna. Sin embargo, nosotros miramos entonces que Dios promete algo completamente diferente. Y es que lo que nos lleva a considerar Hebreos entonces es que miremos el carácter definitivo del sacrificio de Cristo. Un sacrificio que fue ofrecido una sola vez, pero que fue un sacrificio plenamente efectivo y eterno, y que no necesitaba repetirse más. No podía repetirse, porque el sacrificio de Cristo es un sacrificio irrepetible.
Y además lleva a considerar que no hay necesidad, no había la necesidad de repetirlo. Es lo que la Escritura nos está diciendo. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Se han dado cuenta ustedes las celebraciones religiosas en muchos lugares? Que su finalidad es hagamos para hacer. Hagamos esto para agradar a Dios, olvidando que no hay nada en nuestra mano, que no hay nada en nuestra capacidad, que no hay nada en nosotros que pueda agradar a Dios, por la única y sencilla razón de que somos pecadores consuetudinarios, ¿vale el término? Permanentes. Sin embargo, la Escritura nos llama la atención, pero Cristo, en el versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Eso nos lleva a considerar, en segundo lugar, que no había necesidad de repetición. Porque, por una parte, el sacrificio de Cristo es una muestra evidente del amor del Padre por sus escogidos. ¿Cierto? La obra de Cristo nos muestra lo enorme del amor de Dios por usted y por mí. Juan, lleno del Espíritu Santo, dice, porque de tal manera, y esa expresión de tal manera nos lleva a considerar que como el universo en su extensión, pudiéramos considerar que así de enorme y aún mucho más es el amor de Dios por nosotros. De tal manera nos amó el Señor, Dios nuestro Padre, que dio a su Hijo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, en Él cree, en Él cree, en Él cree, sea salvo. Esto nos lo enseña la Escritura. Y que esa vida y ese servicio y esa muerte fue el acto más grande de amor que nos muestra la majestuosidad del corazón de Dios para con nosotros. Pero también señala entonces que ese sacrificio perfecto del Señor Jesucristo nos habla entonces de la manera como no hay nada que se pueda o que lo pueda mejorar, y que es un sacrificio que lleva unidas la perfecta revelación de Dios, la perfecta ofrenda de obediencia de su Hijo, y que su sacrificio entonces es pleno, total y completo, e irrepetible, y que no necesita volver a repetirse. También nos señala la manera entonces como a través de ese sacrificio Dios el Padre exalta a Cristo, pero esa exaltación también tiene un aditivo más. Y es que esa exaltación es una manera de mostrar cómo Dios levanta a sus hijos
en Cristo Jesús. La Escritura dice que Dios exaltó hasta lo sumo al Señor Jesucristo, de tal manera que al Él resucitar y ser levantado a la gloria, Él fue sentado a la diestra de la majestad de Dios. Pero que eso también apunta a que su pueblo, su iglesia, y hago énfasis en esto, no el pueblo de Israel, no la nación de Israel, no, la iglesia de Cristo, que está compuesta por judíos y gentiles. Es la iglesia de Cristo. Ella será sentada junto a Cristo en los lugares celestiales. Pero por ahora, Cristo está sentado en los lugares celestiales esperando que todos sus enemigos sean colocados como estrado de sus pies. Y al final, entonces, los versículos nos hablan de ese triunfo final del Señor Jesucristo, mostrándonos a través del Salmo 110 que hay varios elementos que debemos de considerar. Es que desde el tiempo de la ascensión de Cristo, Él espera como Rey soberano sentado en el trono para que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y que al final entonces todos ellos, eso está decretado. La Escritura dice que toda rodilla de los que están en los cielos y debajo de los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, toda rodilla se doblará delante del Señor Jesucristo. Y que toda boca, tanto de los que están en el cielo como abajo el cielo, en la tierra y bajo la tierra, confesarán el señorío, la majestad y la gloria del Señor Jesucristo. De tal manera que eso nos lleva a considerar entonces los siguientes versículos. Ese acto, versículo 15, nos atestigua o tiene como testigo a la misma triunidad. En este pasaje nos habla del Espíritu Santo, que es testigo de la obra de Cristo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Versículo 17, y añade, y nunca, escuchen esto, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda. No necesita más ofrenda. No se puede repetir más esa ofrenda por el pecado. Eso nos lleva a considerar varios aspectos en esta mañana que vamos a compartir. Vamos a orar al Señor y darle gracias. Excelso Dios y Padre, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por esta mañana hermosa que nos has dado. Por la manera, Señor, que tú has diseñado todas las cosas para tu gloria.
por la manera como tú has diseñado todas las cosas y nos has incluido, Padre de la gloria, para que también nosotros demos gloria a ti. Únicamente, esa es nuestra obra, dar gloria a ti en cada instante de nuestra vida. Dándote gracias, Señor, por la obra perfecta que fue hecha en nuestro lugar, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Obra que fue plena, obra que fue completa, obra que fue o que es irrepetible, obra que no necesita más volver a repetirse. Obra, Señor, que nos llama la atención y nos recuerda que ese perdón fue de una vez y para siempre. Obra que nos llama a considerar, Señor, que hemos sido hechos en Cristo Jesús como si nunca hubiésemos pecado. De esa manera nos ves tú, Señor. De tal manera que para que nunca se olvide y no nos suceda como al pueblo de Israel, Él no escribió estas promesas en tablas de piedra, sino dice la palabra que Él mismo las escribe en la mente y en el corazón de cada uno de sus hijos, y que lo hace para que nunca nosotros podamos olvidar lo que ha sido hecho en nuestras vidas, que nos asegura una vida de plena comunión con el Dios Todopoderoso. Padre, rogamos que tú nos guíes a considerar cada una de estas verdades, que tú abras la mente y el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y la revelación sea refrescada y sea colocada, Señor, como una impronta en nuestra mente y en nuestro corazón, cada día. Y sea únicamente, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Y te damos muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús. Bien. Finalizando entonces estos últimos versículos del versículo 15 hasta el 18, quiero enfatizar, mirar textualmente, señalar textualmente lo que explica cada uno de estos textos. En primer lugar dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Nos atestigua el Espíritu Santo. De tal manera que el autor muestra, en primer lugar, ese gran conocimiento que tiene de la Escritura. Y nos señala que ahora Dios mismo es testigo de ese pacto que Él ha hecho con su pueblo. Y coloca como testigo al mismo Espíritu Santo. Jeremías atribuye entonces al Espíritu Santo el ser el testigo. ¿De qué? De lo que en el capítulo 33, del verso 31 al 34, Dios ha establecido. Y es que
después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El énfasis que hace en primer lugar el Espíritu del Señor es cómo Él es testigo de la promesa dada que abre el nuevo pacto en la persona del Señor Jesucristo. Él presenta el sacrificio de Cristo, hecho como único e irrepetible con un propósito, que a partir de aquí, para su pueblo, ya no será entonces necesario escribir y recordar continuamente, tratar de que el pueblo memorice y esa memorización penetre al corazón, cuando el corazón del hombre es un corazón de pedernal, es un corazón empedernido por la maldad, por la iniquidad y por el pecado. Ahora el mismo Espíritu de Dios dice que la palabra será escrita por el mismo Dios, escrita en la mente de cada creyente. Mi amado hermano, Dios se toma el trabajo entonces de aplicar esa palabra a la mente de cada creyente. De tal manera que todo el tiempo está en su mente, como dice Deuteronomio en el capítulo 6, estará como frontales en vuestra frente. Estará esa palabra perpetuamente, continuamente. Esa es la señal y esa es la evidencia de la obra de Cristo en el nuevo nacido. El Espíritu de Dios coloca su palabra como una imprenta todo el tiempo en su mente. Él la escribe, dice, en su mente. Él la coloca, la siembra, la establece en el corazón de las personas. De tal manera que Él vive, no por lo que Él haga en su esfuerzo, no es ya por el esfuerzo, por el sudor, por la angustia, la preocupación del creyente, sino que es en el reposo, es en el descanso que Cristo ha provisto para sus hijos, que Él mismo obra permanentemente en la vida de esos creyentes. No depende de lo que nosotros hagamos. Dios establece, este es mi hijo. Y como establece la Escritura, cuando Cristo viene a la vida de una persona y la lleva en arrepentimiento y fe, esa persona, a partir de ahí, es una persona que continuamente vive en la paz con Dios. Una persona que vive reconciliada con el Señor. Y como está establecido en el libro de Jeremías, entonces dice que Él mantendrá todo el tiempo vigente esa palabra en su corazón, porque es el cumplimiento y a la vez la evidencia de ese pacto. Escuchen, la promesa de Dios
al establecer un nuevo pacto con sus hijos, con su pueblo, lleva al escritor del libro de los Hebreos para ilustrar cómo la venida de Cristo y la consumación de su obra sacrificial comenzó la era del nuevo pacto, de tal manera que ahora cada creyente es consciente permanentemente de que su vida está ligada íntimamente en una comunión permanente, porque el velo que había sido quitado, usted y yo, el creyente, puede entrar libremente conociendo lo que la palabra dice, porque le ha sido implantada en su mente y en su corazón, y estar en completa intimidad con aquel que le redimió, cosa que nunca pudo hacer el pueblo de Israel. Para el creyente hoy tiene libre acceso a la presencia del Señor, y es la consumación justamente de ese nuevo pacto con su pueblo. Él pone sus leyes en sus corazones y las escribe en sus mentes, dice el autor de Hebreos, citando la profecía de Jeremías. De tal manera que el creyente redimido por Cristo vive en una eterna estación de acción de gracias, una vida de plena gratitud a Cristo, que ahora le faculta, y esta es la diferencia entre nacido de nuevo, religioso, entre el pueblo de la antigüedad, es que ahora, por la obra de Cristo y por la manera como Dios ha implantado sus leyes y sus mandamientos en nuestros corazones y en nuestra mente, ahora usted y yo podemos creer, tener esa convicción de lo que Él ha dicho, porque está escrito en nuestro corazón y resplandece en nuestras mentes. Y no solamente somos llevados entonces a tener esa convicción permanente, ese hábito de creer todo el tiempo, sino además Dios nos faculta para obedecer. Y de eso era lo que hablábamos al comenzar el mensaje. Algo debe estar pasando en la vida de un creyente cuando todavía tiene problemas de fe y de obediencia. Noten ustedes la historia del Nuevo Testamento, la historia de la iglesia primitiva, cómo aquellos que fueron limpiados y tienen el conocimiento de Cristo, la palabra, ellos nunca, judíos o gentiles, nunca necesitaron o pensaron que necesitaban continuar haciendo cosas para agradar a Dios, sino que ahora ustedes se encuentran, solo miren la historia de la Escritura, lo que la Escritura establece en su palabra, es que permanecieron fieles y en obediencia. Todo el tiempo ellos permanecieron en
obediencia. Ustedes no ven a un Pedro fluctuando como antes del sacrificio de Cristo, que aún llegó incluso a negarlo y a sus demás compañeros a huir de temor. Ustedes encuentran que ahora esa persona está arraigada en la fe que es en Cristo Jesús, que no temen enfrentar ninguna situación por la que sea, convencidos de que Dios les ha facultado para permanecer y obedientes a su palabra. Todo el tiempo presentando un culto de acción de gracias, porque ahora ellos pueden obedecer los mandatos, las leyes que Dios ha establecido, y que eso lleva a evidenciar esa verdadera y profunda relación con Dios, que evidencia la realización de ese pacto como Él lo había establecido. Él pone sus leyes en la mente, en tu corazón, y Él la escribe en nuestra mente. Es el cumplimiento de un pacto. De tal manera que, mis amados hermanos, llamo la atención al respecto para que cada uno evalúe por qué yo no puedo obedecer, por qué no puedo creer y obedecer lo que Dios ha hecho. ¿Qué me falta? ¿En dónde estoy fallando? Porque no es la obra de Cristo. El problema es tuyo. El problema es mío. Porque o no he sido guiado en verdadero arrepentimiento y fe a Cristo, o algo está pasando. Miren el modelo en la Escritura. La iglesia primitiva aprendió a andar en obediencia y fe. La iglesia primitiva. Eso no significa que fueron perfectos o que no cometían errores. Pero en lo concerniente a su relación con Dios, se convirtió en algo permanente. Y el deseo de ellos, para ellos no había la preocupación de otro oficio, de otra tarea, de otro anhelo, propósito en este mundo, que la obediencia al Señor y dar testimonio de esa fe que Él podía reflejar para que el mundo la viera. En segundo lugar, encontramos el Señor añade, escuche, sus pecados e iniquidades no recordaré nunca más. Bendito sea el nombre del Señor. No solamente, como mencionaba hace un rato, no solamente Dios nos perdonó. La obra hubiera sido incompleta si únicamente el propósito hubiese sido el de traer perdón a los pecados de los hombres.
Por el contrario, la Escritura dice que no solamente fuimos perdonados, sino que en segundo lugar, todos mis pecados, mis faltas, todas mis iniquidades, por oscura y terribles que hayan sido, no solamente fueron perdonadas, sino que fueron desarraigadas, arrancadas, quitadas y borradas de tal manera que delante del Señor fui presentado como si yo nunca hubiera pecado. ¿Sabe usted lo que es eso? ¿Ha experimentado eso? Donde tú cada día, mi amado hermano, puedes levantarte, abrir tus ojos y levantar tus manos delante del Señor y decirle: Señor, gracias porque tu palabra dice que no hay delante de ti memoria de mis pecados, que fueron borrados y que yo he sido hecho como si nunca hubiera pecado. Pero no solamente fue la obra del Calvario, sino que aún ahora permanece. Dios, a través de su Espíritu, por su palabra, nos ha provisto todo lo necesario para que cada vez que usted y yo faltemos, caigamos, pequemos, inmediatamente seamos llevados a la reconciliación, de tal manera que somos restaurados todo el tiempo. La Escritura dice en el libro de Romanos que nuestra mente es renovada, que nuestro corazón es transformado cada día y que somos hechos a la imagen de Cristo. ¿Usted ve en alguna parte de la Escritura a Cristo teniendo problemas de obediencia? ¿Ve al Señor Jesucristo en algún momento teniendo problemas de fe? Pero es que es Cristo, es Dios. Sí, pero es que la promesa ya está hecha. Y eso es para todo creyente, justamente. Si vamos a ser hechos como Cristo, si estamos siendo perfeccionados a la imagen de Cristo, somos fundamentados y establecidos todo el tiempo en una vida de pureza continua, de obediencia continua, de comunión permanente y profunda con el Señor. Algunos de mis hermanos, con quienes tengo comunión más permanente, les decía: usted encuentra que el Espíritu de Dios lo lleva a usted todo el tiempo, esté haciendo lo que esté haciendo, el Espíritu de Dios lo lleva todo el tiempo a mantener esa permanencia, esa comunión continua, todo el tiempo. Las damas, aunque estén pelando papas o lavando ollas, el hombre, aunque esté barriendo o echando machete en el campo, sin embargo, todo el tiempo su ser está en comunión y todo el tiempo está alabando su nombre y dando la gloria y gozoso porque lo que está haciendo honra y exalta el nombre del Señor, porque en su cotidianidad usted presenta su vida y todo lo que hace para la gloria del Señor. Sus pecados e iniquidades no recordaré más.
Y eso presenta un gran contraste en lo que establece el Antiguo Testamento. Amén. Esos textos, esos versículos que el escritor de Hebreos cita del profeta Jeremías, de la profecía de Jeremías, acentúan cada día más los logros de la expiación de Cristo, de tal manera que el creyente experimenta cada instante de su vida esa gracia perdonadora de Dios. Y nosotros somos llevados, pudiéramos pensar que eso es únicamente para nosotros. Como gentiles de pronto nosotros tenemos un problema, y es que no consideramos la obra de Cristo como la considera un judío. Debiéramos de hacerlo. Para el judío, por milenios, tuvo que estar cargado todo el tiempo tratando de vivir, de hacer cosas para agradar a Dios. De tal manera que cuando un judío es llevado a los pies de Cristo, él realmente dimensiona ese descanso, ese reposo. Ahora, antiguamente no tenía acceso a la real presencia de Dios. Era representado únicamente por el sumo sacerdote. Pero ahora él entra, ya no tiene que estar sacrificando, haciendo una tarea tediosa y cansante, sino que ahora se deleita en estar en Cristo, sabiendo que la obra de Cristo fue plena y total. De tal manera, escuchen esto, que aún en el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo Dios da señales de la obra de este pacto en el Antiguo Testamento. El salmista, en el Salmo 32:5, menciona esa gracia perdonadora aún en algunos de sus hijos en el Antiguo Testamento. David dice: reconocí mi pecado ante ti y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y luego dice en el Salmo 103:12: y tan lejos como está el oriente del occidente, aleja Él nuestras transgresiones de nosotros. En otras palabras, se cumple: nunca más me acordaré de vuestros pecados y de vuestras transgresiones. En lo nuevo que establece la profecía de Jeremías y que Hebreos cita, es que en el nuevo pacto, mi amado hermano, eso para que usted lo tenga hoy en cuenta, eso para que usted venga rendido a los pies de Cristo y pueda decir, recordar que en el nuevo pacto nunca más serán recordados sus pecados. Que el perdón que Dios ha otorgado al creyente es amplio, es glorioso y suficiente. De tal manera que no solamente sus pecados le fueron borrados, sino que en tercer lugar, Dios nunca se acuerda de eso, de los pecados que usted y yo cometimos. Yo recuerdo en mis inicios en la vida cristiana, mi vida era un carrusel porque desconocía estas verdades.
y vivía todo el tiempo buscando agradar al Señor, orando, clamando, metido, ayunando para agradar al Señor. Y encontraba que de todas maneras mi naturaleza me engañaba y yo faltaba, pecaba, cometía diferentes tipos de pecados, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 7. Sin embargo, como nos recuerda nuestro hermano Sugel, debemos de considerar lo que dice el capítulo 8 del libro de los Romanos. Y es que para el que está en Cristo, ese cuerpo de pecado ya fue llevado a la cruz y que ya he sido perdonado de tal manera que ahora por el Espíritu de Dios, por la obra de Cristo, yo puedo mantener esa vida de comunión, de fe y de obediencia al Señor y someter todas mis debilidades al señorío de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que el libro de Hebreos nos lleva a considerar, que el sacrificio de Cristo es suficiente, por lo tanto no serán vueltos a recordar nuestros pecados. Y por último, el texto dice, y donde están estas cosas han sido perdonadas. Ya no hay ningún sacrificio más por el pecado. Ya no hay más ningún sacrificio por el pecado. Puede que para nosotros no tenga esa dimensión que sí tiene para un judío que, como explicaba ahora, ya no tiene que estar todo el tiempo presentando sacrificios. Nosotros deberíamos de igual manera todo el tiempo estar agradecidos delante del Señor, porque ahora Cristo nos ha prometido que su obra fue completa, que todos mis pecados han sido perdonados, que ya no hay necesidad de ningún tipo de sacrificio por el pecado y que todas mis deudas fueron olvidadas. Dios no estará recordándome: Teresa, todavía me debes. Todavía no has hecho, todavía no has cumplido. La obra de Cristo fue completa y todos los pecados que tú hayas cometido desde ahora hacia atrás y de atrás hacia adelante, todos los días de su vida, esos pecados han sido perdonados, han sido borrados y han sido olvidados de parte del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ya no hay más ningún sacrificio por el pecado. El sacrificio de Cristo es definitivo. Él puso fin a todos los sacrificios por el pecado. Lo que usted y yo éramos incapaces de hacer debido justamente a nuestra pecaminosidad, a la maldad de la muerte y a mi propia incapacidad para obedecer la palabra del Señor, Cristo lo hizo. De tal manera que Él pagó el precio, Él quitó la maldición y Él vive una vida de obediencia perfecta por ti y por mí, para que tú y yo también vivamos esa vida perfecta y obediente en Cristo Jesús.
Y termino con esta consideración. El teólogo del siglo XVII, Westcott, llama la atención al mencionar 3 consecuencias. Escuche, ojalá tenga en cuenta esto. 3 consecuencias por causa del pecado. Primero, el pecado es una deuda que requiere perdón. En segundo lugar, el pecado es una deuda de servidumbre que requiere redención. Y en tercer lugar, el pecado es una obra de alienación que requiere reconciliación. Pero que en Cristo Jesús, en primer lugar, esa deuda fue remitida y Dios ha perdonado toda la deuda que tú y yo teníamos en la cruz del Calvario. Para aquellos pecadores que han reconocido su pecaminosidad, que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, esa deuda fue perdonada totalmente en base al sacrificio de Cristo, de tal manera que usted y yo fuimos aceptados por Dios, adoptados por Dios como hijos y hechos tan limpios como si nunca usted y yo hubiéramos cometido algún pecado. Esa servidumbre que requiere redención, por la obra de Cristo fuimos liberados. La esclavitud fue rota, las cadenas fueron deshechas, el dominio que el pecado y Satanás tenía sobre la vida del creyente, sobre la vida de la persona, ha sido quitada, porque fuimos hechos libres. Ya no hay ningún pecado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Establece como una poderosa vociferación del Espíritu de Dios al mundo. ¿Quién puede acusar a los elegidos de Dios? La ley no puede acusarlos. El mundo no puede acusarlos. El diablo no puede acusarlos, porque Cristo pagó de tal manera que fuimos libres. Y en tercer lugar, para terminar, los términos de ese nuevo pacto dice que el único sacrificio ofrecido por Cristo es pleno y trajo reconciliación a esa alienación que el pecado había producido en el corazón del ser humano. Usted y yo, mi amado hermano, usted que me está escuchando, que hasta hoy luchaba con su condición pecaminosa, aquí es, la condición es que usted haya nacido de nuevo. Pero esa condición no la cumple usted. Esa condición Cristo la lleva para que usted la pueda cumplir. Él es el que produce ese nuevo nacimiento, de tal manera que como Pablo podamos decir: el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el mensaje
de Hebreos para nosotros. Puesto que usted y yo pertenecemos ahora al nuevo pacto donde Cristo es el mediador. De tal manera que ahora usted y yo vivimos plenamente, continua y eternamente reconciliados con Dios. Y vuelvo y cito, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Le invito a que cierre sus ojos, se coloque en pie y oremos al Señor. Mi amado hermano, esto es imposible si usted no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Esto es imposible si usted no ha creído. Pero si usted ha creído, ya fue hecha la obra. Y no hay nada ni nadie que pueda recordarle sus viejas faltas. Usted cada día, al igual que yo, somos renovados por el Espíritu de Dios, por la palabra del Señor, para permanecer todo el tiempo en esa reconciliación con el Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que nos ha sido aplicada esta mañana a nuestra vida por el Espíritu Santo. Esta palabra que nos ha sido enseñada y que en tu gracia y en tu misericordia, Señor, nos es impartida por tu Santo Espíritu. Te doy gracias, Señor, por iluminar nuestras mentes y ampliar nuestro corazón, y que haya sido escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que nunca más se borre, y el Espíritu de Dios cada día nos lleve a nosotros a vivir en esa nueva dimensión de fe y de obediencia a Cristo, siendo enseñados todo el tiempo a creer y a obedecer por amor a Cristo, por ese amor que Cristo ha derramado en nosotros, de tal manera que cada día anhelemos más y más esa comunión plena, personal, única y gloriosa con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, siendo llevados al trono de la gracia por el Espíritu Santo, para la gloria de tu santo nombre. Padre, toma la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos y de cada persona que está escuchando o que tenga acceso a este mensaje. Que tú obres, Señor. Que tú seas trayendo, colocando, Padre de la gloria, como una impronta, esta palabra en cada corazón. De tal manera que sean traídos en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús, para perdón, para redención y salvación eterna, para la gloria de nuestro Dios y Padre, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a través de la obra del Espíritu Santo. Y Padre, te damos muchas gracias por recordarnos cada día, por darnos esa seguridad de fe, por darnos esa seguridad, esa confianza y esa esperanza, Padre, de que pase lo que pase, Señor, nadie nos podrá arrebatar de tus manos, que nadie podrá acusarnos, como está escrito, porque hemos sido reconciliados de una vez y para siempre, y perdonados de una vez y para siempre, y nuestros pecados borrados de una vez y para siempre, y que nunca serán recordados
de una vez y para siempre en Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre.